Chicas, no se pueden imaginar. No se Anita ha pueden puesto imaginar. 5 minutos. Sí, no se pueden imaginar cómo el enemigo y las malas decisiones que yo he tenido durante tantos años en mi juventud y en mi edad de mamá, durante los primeros no sé cuántos años de vida, de verdad que han estado, pero con una furia inaudita, durante estos 3 últimos meses, que no les he contado a ustedes nada, pero ustedes son mis recontrachoches súper íntimas y ya por fin puedo contárselo, porque Pero ya tengo permiso para cuenta, hacerlo. yo no soy nada chismosa, cuenta. No, sí, sí, te veo. Ay, chicas, el enemigo me ha atacado horriblemente, pero de una manera monstruosa que yo pensé con toda sinceridad que en algunos momentos ya no iba a tener más fuerzas. E inclusive la hemoglobina se me bajó de lo bonita que estaba, ya estábamos subiendo. La hemoglobina había llegado a subirme hasta 9 el mes pasado. Imagínate, hasta 9.1 después de haber estado durante 2 años entre 4 y 6, 7, 4, 5, 6, 7, bueno, la cosa es que ya estábamos muy felices cuando de repente hace 3 meses, no, hace un mes más o menos, ¡ay, Dios mío! El ataque ya fue brutal que yo pensé y la hemoglobina se me fue a 6 nuevamente y no había forma de subirla, con transfusiones, con plaquetas, con todo, no había forma de subirme. Qué bárbaro, pero aún así yo seguía trabajando para el Señor y aún así, ¿saben qué, chicas? Me agarré con uñas, con dientes y con todo y por ratos yo pensaba, ¿sabes qué, Señor? Estoy igual que Jacob, me he agarrado de ti y no te voy a soltar hasta que me bendigas, aunque se me descoyunten las piernas. Y mira que el Señor era maravilloso y Él hablaba, yo, o sea, la Janecita, por ejemplo, me decía, ayúdame los miércoles. Ella ni se imaginaba por lo que yo estaba pasando. Y entonces, Por momentos sí, por momentos tenía algo como que sentía algo que me podías decir no porque podías estar pasando y cuando me aceptabas, decía yo, estoy con una impresión equivocada, ¿no? Se me iba, no, mira tú. era el Espíritu Santo que te guiaba para que Sí. ores por mí, porque la verdad es de que, y ¿sabes qué? Ya llegó el día de ayer, ha sido el momento cumbre de toda la maldad, que el enemigo puede hacer, que puede querer hacerle a una persona y las consecuencias de mis propias malas decisiones durante muchos años en el pasado, ¿no? Realmente fue el tiempo cúspide, ¿no? Culminante, ya, no se me sale la palabra. Y resulta que hoy día fue tan horrible, fue tan horrible, que yo caí de rodillas y luego caí toda yo en el suelo, pero clamando a gritos. Y yo lloraba y clamaba a gritos, Señor, ya no puedo más. Padre, te ruego, haz tú algo porque yo ya no puedo. La cosa es que el Señor, oye, es que es increíble, yo estoy tan emocionada hoy día que no sé cómo contárselos, quiero hacerlo rapidito para no tomar más de sus tiempos, y la cosa es de que yo continué bien agarrada del Señor, y pedí su dirección para unos mensajes que tenía que enviarle a mi hija, porque todo este proceso de desesperación es con mi hija menor, con María Pía, y hace 1 mes y medio fue con mis 2 hijas mayores. O sea que yo he vivido estos 3 últimos meses separada en el corazón y sintiendo toda la furia y la rabia de mi hija menor, y hace 1 mes sintiendo todo el rechazo y toda la crítica de mis hijas mayores. ¿Cómo la ves? ¿Por qué? No, eso ya es harina de otro costal, Ya. otro día contamos, pero todo completamente injusto, todo, todo. Tanto la situación con Pía como la situación con mis hijas, todo completamente injusto. O sea, increíble, ¿no? Increíble, dañando mi corazón.
O sea, mira cómo es el enemigo, que lo que él ha querido es que yo pierda la fe, yo pierda las esperanzas, que yo me rinda, que me aleje de Dios y que me muera, porque eso es lo único que ha querido, ¿entiendes? No pudo con la neumonía, no pudo con la vesícula, no pudo con la bacteria horripilante que no me dejó durante 20 días. Me tenía que agarrar por un lado en que, wow, era mi punto de Aquiles. Pues, ¡ay! Es terrible, chicas. Pero lo Pero, bonito, ¿saben qué cosa es? Que hoy día el Señor me dio la palabra para yo escribirle a mi hija, porque mi hija insistía en hablar, ¿no? Entonces, y no estaba en casa. Entonces ella me permitía escribirle por WhatsApp, pero ella no estaba acá, estaba yo solita. Y entonces Dios me guió en las palabras, y después de guiarme en las palabras hizo que con esas palabras que Él me dio para mi hija, yo me calmara. Mi hija no me contestaba, pero yo estuve calmada, confiada en el Señor. Y hace media hora exactamente, hace media hora, el Señor me manda por YouTube una canción. ¿Saben qué? Tengo que envasárselas. Me manda una canción que, ¿sabes qué? Ministró a mi corazón de tal manera y me dijo, acá estoy yo, hija mía. Porque yo en la tardecita, hacía 2 horas, había estado gritando como loca y tirada en el piso, llorando, llorando, pero ya sin fuerzas y con el corazón destrozado. Cuando como me es manda hace atacada por media hora todos la canción, lados, atacada por todos sí, lados, ¿no? Qué pena. sí, Sí. cuando hace media hora el Señor me manda la canción, oye, ¿sabes qué? Yo no pude hacer otra cosa más que adorarle. Adorarle, adorarle, adorarle y decirle gracias, gracias Señor. Y gracias solamente por tu presencia. Gracias solamente porque me salvaste, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque me has acompañado y me has aconsejado y me has consolado tanto. Y gracias, Dios Padre, por la Gracias a vida que me has Dios. dado. Impresionante. Qué Y puedo lindo. seguirles contando más, pero Sí, qué lindo. eso creo que les muestra todo en Sí. general. Yo creo que vamos a tener un día, que puede ser el próximo, Ajá. de solo comentar nuestros testimonios, lo que estamos pasando, ¿no? Para tener, Ujú. explayarnos sin límite, pues, hasta que se cumpla nuestra hora, ¿no? Ya, Sí, ya, chicas. Anita Así que linda. estoy feliz, estoy Qué feliz. bueno. Gracias a Ajá. Dios, gracias a Dios. Ujú. A ver, ¿quién quiere Qué orar bueno, para Ani. comenzar? Sí, a ver, Katisita, ¿tú ora o quieres comentar Ya. algo para No, no, comenzar? no. Ya, No, para orar. comienza Bien. orando, Ujú. ya. Bendito Dios, gracias Señor, te damos, porque solo tú eres santo, Señor, porque solo tú eres fuerte, Señor, porque solo tú eres el Todopoderoso. Oh Señor, gracias también te damos, Señor, por este tiempo en que podemos, Señor, compartir tu palabra. Gracias por los medios que tú dispones, Señor, para nosotros poder compartir, Señor, aunque estamos alejadas físicamente, pero estamos unidas, Señor, en un solo sentir y nos une tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque, como dice Ani, gracias porque tú te muestras, Señor, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la tristeza, del dolor, de lo que podamos estar pasando con cada una de nosotras, Señor. Gracias, porque sabemos a quién tenemos, volteamos nuestra mirada a ti, Señor. Por más que estamos ahí decaídas, volteamos la mirada a ti, Señor, porque solo en ti encontramos ese refugio, en ti encontramos esa palabra de ánimo y de aliento, Señor. Y Padre, oramos para que también en este día, Señor, podamos lo que vamos a compartir acá, Señor, sea útil para nuestro caminar, Señor, y para conocerte cada día un poquito más, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Entonces nos vamos a nuestras Biblias, Ya. a la página, para leer a negritas, ¿no es cierto? 301. Ya, 1301, ajá. ya. A ver, comenzamos. ¿Estás desocupada, Anita, para que leas, comiences tú, de ahí? Sí, lo que pasa es que estaba tan emocionada que solamente saqué el teléfono y no he sacado mis papeles, ni mi Biblia, nada. Ya, ya, Así entonces que mientras que hoy tranquila, día sí. tú lees el otro. Susanita Ya, Chirinos, tú. Ya.
A ver, léelo. La carta de Gálatas, Ya, espérate, ahorita. página 1301. Ujú. Si bien no hay consenso sobre el asunto, parecería ser que mientras Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, Pablo pudo haber escrito su carta a los cristianos, Gálatas, entre los cuales él y Bernabé habían trabajado durante sus viajes recientes a Antioquía de Pisidia, Ícono, Listra y Derbe. Si esta suposición es correcta, la carta debe haber sido escrita aproximadamente en el año 50 después de Cristo, poco después del Concilio de Jerusalén. El tema de la carta de Pablo es un paralelo del concilio en sí, que trató los problemas creados por aquellos cristianos judíos que insistían en que los convertidos gentiles se sometieran al rito de la circuncisión y observaran otros rituales a los que estaban acostumbrados los judíos. De nuevo, el verdadero tema es indudablemente el punto de vista por parte de los judaizantes, de que se les debía requerir a los cristianos que continuaran obedeciendo la ley de Moisés. En su carta, Pablo defiende con firmeza la libertad cristiana de la ley y proclama la nueva relación de pacto que los cristianos tienen a través de la gracia de Dios. Pablo comienza su carta defendiendo su propio apostolado, que al parecer ha sido cuestionado por los judaizantes en Galacia, en su intento por desacreditar la enseñanza de Pablo. El punto principal de su defensa es que él no recibió su evangelio de los otros apóstoles. Como prueba de ello, bosqueja cuidadosamente su contacto limitado con los apóstoles de Jerusalén. El único contacto al que Pablo no hace referencia en su breve viaje de Jerusalén para entregar el presente de los hermanos de Antioquía. Pablo exhorta a que, como apóstol especialmente elegido, recibió de manera directa de Dios la buena nueva de la libertad en Cristo. Amén. Amén. ¿Algún Ok, comentario? continúo con... comentario. ¿Comentario? ¿Quieren comentar algo? Bueno, Bueno, bien. en esta... sí, Sigue, dale, sigue dale, Anita, dale. sigue. Tú sigue, Anita, tú sigue. Ya, bueno, en esta primera carta yo había anotado algunos aspectos interesantes que creo que luego pueden ser muy adecuados o muy apropiados a las preguntas que nos hacen, ¿no? Porque dice que los cristianos gálatas, ¿no? Que está escrito a los cristianos gálatas, entre los cuales él y Bernabé habían trabajado, o sea, había ya una relación previa, ¿no? Un conocimiento previo de la situación de ellos. Luego anoté que el tema de la carta de Pablo, ¿no? Es un paralelo del concilio que habían tenido, porque con tantos ataques que recibían, con tanto desinformación que querían hacer, ¿no? Era importante. Entonces me pareció interesante anotarlo. Luego que Pablo, y esta es la parte que más me conmovió, Pablo defiende con firmeza la libertad cristiana de la ley a través de la gracia de Dios, ¿no? Porque en aquellas épocas los judíos estaban muy aferrados al cumplimiento de la ley, es decir, a la salvación por obra, ¿no? Pero Jesucristo trajo la salvación por gracia. Y eso es determinante, ¿no? Sobre todo para nosotros en estas épocas.
porque la buena nueva es realmente la libertad que Cristo nos ofreció. Eso es lo que anoté, chicas. Claro, No sé sí. qué dicen ustedes. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Ya, seguimos. Bueno, es la confirmación de que como de todas maneras está bien claro de que era una nueva etapa, ¿no? Ya la etapa de, o sea, no es dejar de cumplir la ley, ¿no? Ni no de respetar tampoco, pero al menos de darle lo que realmente es, ¿no? Es el hecho para qué está creada la ley, ¿no? Para demostrar que nosotros no podríamos cumplirla nunca, o sea, para nuestra incapacidad, para si se pensaba que por cumplir perfectamente la ley se iban a salvar, ya no, ya era, como dice, contra todo eso, ¿no? O sea, cambiar el Así chip es. total, especialmente de los judíos, ¿no? De los judaizantes, de la gente que tenía esa costumbre, esa creencia tan arraigada, ¿no? Y que hasta el día de hoy. ¿Ah? Claro, aquí lo importante también era por qué se dijo que los gentiles y la nueva forma en la cual veían los judaizantes que tenían que cumplir la ley, es que ya se comenzó a convertir en un rito y que ni siquiera los mismos judaizantes lo cumplían, pero ellos querían obligar que los demás cumplieran. Entonces, definitivamente, como bien dice Anita, es por gracia, no es por acción. Y ese problemita también hasta ahora lo tenemos con la religión. Ahorita. Exacto, exacto, ¿no? Tal cual. Es verdad, sí. Katicita, ¿tú puedes continuar? Así es. Ya. Entonces vamos a la página 1306. 1306. Segundo viaje misionero. Al parecer, no mucho después de haber escrito su carta a las iglesias de Galacia, Pablo decide que ha llegado el momento apropiado para realizar una visita personal. Mediante esa visita, Pablo espera observar cómo se están desarrollando las iglesias y emplear el peso de su presencia para resolver la cuestión de la circuncisión sobre la que él ha escrito. Acompañando a Pablo desde Antioquía está su compañero ministro Silas, uno de los 2 representantes enviados a Antioquía después del Concilio de Jerusalén. Tras su viaje por el norte de Siria y por Cilicia, se dirigen a Derbe y de allí a Listra, donde encuentran a un discípulo llamado Timoteo. Su encuentro es el inicio de una relación estrecha y productiva entre el apóstol más anciano y este joven, que llegará a ser el protegido de Pablo. Ahora, acompañados de Timoteo, Pablo y Silas continúan viajando por las regiones de Frigia y Galacia, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Pablo pasa por Misia y se queda un tiempo en Troas, donde Lucas indica que se une a Pablo. Luego, por medio de una visión, Pablo recibe instrucciones, esta vez para ir a Macedonia, una provincia en lo que hoy día es el norte de Grecia. Allí, en la ciudad de Filipos, Pablo es usado en la conversión de una mujer devota de nombre Lidia y establece una congregación con la cual Pablo tal vez tenga una de sus asociaciones más cercanas en los años posteriores. Parte de ese gran afecto mutuo indudablemente surge de una experiencia en la que Pablo y Silas son encarcelados para ser luego liberados milagrosamente de sus cadenas, y lo cual les brinda la oportunidad de convertir a Cristo tanto al carcelero como a su familia. Al parecer, dejando a Lucas detrás en Filipos, Pablo, Silas y Timoteo siguen viaje hasta Tesalónica, donde permanecen 3 semanas en las que obtienen pocos resultados. Luego van a Berea, donde su predicación es recibida con gran ansia, tanto por judíos como por griegos. Pero la oposición instigada por los judíos de Tesalónica
obliga a Pablo a abandonar a Silas y a Timoteo transitoriamente y proseguir solo hasta Atenas, la capital de la antigua Grecia. Allí Pablo participa en discusiones con los filósofos epicúreos y estoicos y de pie entre sus altares paganos da un discurso clásico respecto del Dios verdadero y viviente. A partir de allí, Silas y Timoteo al parecer se unen a Pablo en Atenas por un tiempo breve, pero luego son enviados a Tesalónica. Después de permanecer solo durante un tiempo en Atenas, Pablo se dirige al oeste, a Corinto, donde dedica 1 año y medio a enseñar el Evangelio. Mientras está en Corinto, Pablo se mantiene con el negocio de fabricación de tiendas, junto con Aquila y su esposa Priscila, quienes recientemente han venido de Italia. Pablo se reúne de nuevo con Silas y Timoteo, quienes traen noticias de Macedonia. En respuesta a preguntas que han surgido, Pablo escribe 2 cartas a los hermanos de Tesalónica antes de abandonar Corinto. Luego regresa a Antioquía vía Éfeso, Cesarea y Jerusalén. El registro de Lucas de este segundo viaje misionero comienza con una nota discordante, cuando Pablo tiene una disputa con Bernabé, quien inicialmente planeaba unirse a Pablo en el viaje. Ya, falta 6 minutos todavía para cortarse. A la hora que se cortan, pueden ingresar con el mismo link, ¿ya? Ya. 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 A ver, ¿quieren comentar algo? ¿O seguimos? Como ya desde ahí se nota que iban a haber, a pesar de que comenzaron a tener discordias, ¿no? Problemas entre ellos, pero gracias a Dios creo que después lo superan, ¿no? ¿No? Más adelante se ve cómo lo van a superar. Ahora vamos a la página 1311, ¿no? Anita, Sí. ¿tú puedes leer? Sí, claro. Antes de empezar a leer, solamente quería agregar una cosita pequeña a este segundo viaje misionero. Cómo Dios es de maravilloso y tiene todo bajo control y todo previsto y todo planificado, ¿no? Y sobre todo en su inmensa sabiduría, Él actúa en su tiempo, en su momento, ¿no? En el espacio perfecto, que cuando Pablo llega a Atenas, ellos adoran a un Dios sin nombre. Y cuando Pablo les habla, utiliza ese espacio que ellos habían dado al Dios sin nombre. O sea, realmente los atenienses no lo sabían, pero en realidad sí estaban conociendo o dando el espacio para un día conocer al Dios verdadero, que es nuestro Padre. Sí, Eso ¿no? me pareció lindo. O sea, ya tenía, Sí. sí, lindo, sí. Qué bonito. Sí. ¿Alguien más Sería mejor? entonces Ya, sigue tú, porque mejor comenzamos a leer después que del corte, pero tenemos 4 minutos ya. todavía para comentar. Si quieres, pueden comentar más. Tú continuar, Anita, si gustas a comentar más. No, mi comentario era solamente ese, ¿no? Lo Ya. lindo. Lo Sí, lindo que lindo, Dios sí. ya tenía eso preparado, Ya, ¿no? Y lo sí, podemos sí. ver inclusive ahora con nosotros mismos, ¿no? O sea, a veces, como les conté hace un rato, perdemos la esperanza, pero no tenemos que perderla, porque Dios tiene todo bajo control. Solo hay que, ¿no? Agarrarse de sus brazos, calmarse, ¿no? Y confiar, porque eso es no perder la fe, ¿no? Sí, es muy interesante eso, ¿no? Yo también, no sé si he leído, lo he entendido, no sé cómo es que en medio de las dificultades no debemos darle pie a la tristeza o al resentimiento, ¿no? Aplicarlo es O bien a la difícil. desesperanza. Sí, es Claro. difícil, pero yo también tengo que aplicarlo así en momentos muy difíciles y me cuesta, ¿no? Me cuesta no llenarme, o sea, no dejar que mi resentimiento, mi dolor, me gane, ¿no? Y luchar con que no, Dios no quiere que caiga en eso, ¿no? Dios quiere que confíe en Él y que me agarre de Él, pero que no caiga en la desesperanza, en la tristeza, en el llanto, en el resentimiento, en el ponerme como víctima o en el de
molestarme con la persona que me está dañando, o me está atacando, o me está, ¿no? O sea, todo eso, en verdad, es el confiar en Dios, pues, ¿no? Confiar que Él tiene el control, ¿no? Y lo más maravilloso es de que Dios definitivamente te conoce y sabe que no eres perfecto. Y puedes pasar por el proceso, puedes Sí. pasar por el proceso de tristeza, dolor, angustia, desesperación, pero no quedarte ahí. Ese es Así el secreto, Exacto. no quedarte ahí. O sea, Sí, permitir que tu sentimiento aflore porque es natural, es natural. ¿no? Pero agarradita de la mano de Dios, ahí llorando, chillando, gritando, Ajá, vociferando, sí. pero agarradita de Dios, Agarrando, sabiendo sí, que sí, sí. en cuanto hayas botado el sentimiento, en cuanto hayas botado la emoción, puedes voltear a Él y decirle, bueno, Padre, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Sí, Y Él responde, Él así es. responde. Tú, Silita, ibas a decir algo, Silita, todavía tienes tiempo. Sí. No, no solamente que es verdad, el enemigo también juega en esos momentos cruciales que estamos pasando, es llenando nuestra mente de ideas negativas, de cosas que de repente ni siquiera lo hemos pensado y de pronto lo lanza, ¿no? Otra vez a pensar, mira, pero si te hice esto, pero si tú, tú eres tan buena, tú le ayudaste, o qué sé yo, un montón de cosas que nos va poniendo y a veces dejamos que nuestra mente vaya llenándose de cosas negativas. Y es ahí donde tenemos que luchar para revertir eso y poder recordar lo que Jesús hizo por nosotros, sus promesas, y sacar del paso, porque de verdad que cuando te abruma con todas las ideas negativas, las preocupaciones y todo, hay momentos en que ya no, es como creo que como cuando no puedes respirar. Y esos son los momentos en que, como decía Anita, cogerse del Señor y hacer que en tu mente vuelva las promesas del Señor y de saber que Él está contigo y Él no te está dejando y que va a pasar eso, que al final de ese túnel está la luz. Ahí es donde tenemos que batallar, es nuestra batalla. Y sobre la mente, y ahí es donde Él juega, y Él a veces tiene las de ganar, pero nosotros no tenemos, ya que lo conocemos, no tenemos que dejarlo, ¿no? Que Él no debe ganar esa batalla, porque Jesús ya la venció. Y somos más que vencedores. Eso, Silly. Somos más que vencedores, ¿no? Así es. Pasar la prueba, ¿no? Siempre va a venir, o sea, eso lo vamos a tener. Tenemos que ser conscientes de que siempre hay un momento así de calma, de pronto, ¡pum!, estás abajo, ¿no? Y de repente puedes estar otra vez arriba. Pero que va a haber eso en nuestra vida. Si yo hasta hace poco, me parece, mi vida iba así, derechita. La página ya, comienzo a leer. 311. Primera carta a los tesalonicenses. Durante este periodo, en algún momento cerca del año 51 después de Cristo, parece probable que Pablo escriba 2 cartas a los cristianos de Tesalónica, ciudad que Pablo atravesó en su camino hacia Corintio. En algún punto, Pablo ha enviado a Timoteo de regreso a Tesalónica, a fin de establecer más plenamente la fe de los tesalonicenses y con el objeto de exhortarlos a ser constantes ante la persecución. La carta de Pablo tiene el mismo propósito. Si bien el registro histórico de Lucas de la visita de Pablo a Tesalónica menciona solo 3 semanas de enfrentamiento con los judíos en la sinagoga, la carta de Pablo claramente se dirige a los cristianos gentiles, probablemente griegos, que se han convertido desde el paganismo. Pablo les recuerda a estos nuevos convertidos que han pasado de adorar a ídolos a adorar al Dios verdadero y viviente, y los exhorta a continuar en pureza, en amor y en el trabajo para el Señor. También responde preguntas que han surgido en sus mentes respecto de la segunda venida de Cristo. Como base para sus muchas exhortaciones, Pablo comienza su carta refiriéndose a Timoteo, a Silas y a él mismo como ejemplos de sacrificio y sufrimiento. ¡Wow! ¡Wow! ¿No?
Comentario pequeñito, pero poderoso. contenido poderoso y Poderoso. grande, ¿no? Así es. Sí. ¿Qué nos comenta Susanita Chirinos? Que realmente aquí se nota pues cómo Pablo le hace frente a los judíos, ¿no? En la sinagoga y realmente cómo les hace tener conciencia de que ellos de dónde están saliendo para entrar a un Dios verdadero. Podemos usar bastante la experiencia de Pablo. Da pena, ¿no? Da pena y bueno, nosotros podemos de alguna manera que se dé el momento para poder tocarles el entendimiento en nombre de Cristo Jesús para poder darles esta verdad usando el ejemplo de Pablo, ¿no? Él ha tenido que dejar toda su tradición de su fe, del inicio, como antes de que sea como se dice, del camino, antes, ¿no? Como él defendía su fe, ¿cómo se llama? Su creencia, Sí, yo creo. ¿no? Sí, Pero ¿no? sí, sí, y además que si te das cuenta, amiga, es como nos asombramos de los fariseos o de aquel judío recalcitrante que decía, yo tengo la ley, yo tengo a Abraham, la circuncisión, como había acá en este tiempo, ¿no? Con Pablo que estaba luchando contra los de la circuncisión. Porque creían que eso realmente los hacía ser hijos de Dios, pertenecer. ¿No? O sea, es cierto, el Señor había dado la circuncisión a Abraham, había dado la ley a Moisés para que por medio de él se transmitiera a la nación, ¿no? Porque el Señor quería que la nación estuviera, no fuera como las otras naciones que el Señor había visto, justo dice en una parte de la Biblia, ¿no? No quiero que ustedes sean como el resto de naciones paganas que hacen cosas terribles, ¿no? Que él quería una nación santa para él, ¿no? Para que sea luz del mundo. Más sin embargo, en el catolicismo, ¿no? Y en otras cuestiones también, a veces caemos en eso, porque el decir, los sacramentos me salvan, si hice mi comunión, mi confirmación, mi bautizo, ya estoy salva, y eso me salva. Eso es como regresar al judaísmo de ellos, ¿no? Es decir, o sea, eso me salva. Y lo demás, sí, yo sí creo en el Señor, pero ya está ahí nomás, ¿no? Es que Pensar. lamentablemente las acciones, lo que da satisfacción carnal y emocional a los ritos, a las buenas obras que son creadas por los sentimientos, la compasión, la humanidad, como que te limpia en una forma muy superficial. Y es engañoso porque tú misma te sientes bien, pero después encuentras el vacío. Dicen los escritores, los comentaristas, de que nosotros tenemos en el corazón un vacío del tamaño de Jesús, y así nosotros lo querramos llenar con cosas equivocadas, no va a poder caber en ese espacio, porque no es la pieza correcta a rompecabezas que tenemos en el corazón. Y eso es lo que nos ha puesto el famoso ADN del Señor, ¿no? De los cristianos. Son las tradiciones, las cosas que a veces se dejan engañar, que es muy diferente a las buenas obras que origina el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo, claro. Sí tiene Además hay otro tema, chicas. Además hay otro tema también que creo que continúa hasta las fechas. Los judíos en aquellas épocas solamente eran muy pocos los instruidos en la palabra, en el Torá que ellos utilizaban, instruidos en las indicaciones que el Señor había ido mostrando a su pueblo durante todos esos años. Solo eran muy pocos, ¿no? La gran mayoría de toda la población
no tenían ese conocimiento, solamente tenían la dirección de las autoridades. Y lo tenían así desde pequeñitos hasta que finalmente partían a la presencia. Y si se dan cuenta, eso es hasta la fecha. Hasta la fecha, las autoridades, y si es que hablamos ahorita de la congregación católica, la gran mayoría no leen la Biblia, la gran mayoría no la conocen, ¿no? Y durante muchísimos años, hasta hace 20 años o tal vez 30 años recién, miren, el Señor vino hace 2000 y recién hace 30 años, la Iglesia Católica tiene a su disposición la Biblia, todo el pueblo católico. Porque hasta antes de 30 años, que creo que fue Juan 23, no me equivoco, recién allí él dio la autorización para que la Biblia pueda ser leída, porque antes de eso era prohibido. Mi abuelita Lolita, la mamá de mi mamá, ¿no? Que de esa línea me viene a mí digamos, el amor a Dios. La mamá de mi mamá amaba a Dios con todo su corazón, pero cuando mi mamá empezó a leer la Biblia casi la mata. No, eso está prohibido por la Santa Iglesia Católica. Entonces es obvio que tú puedes tener, y eso yo lo sé, los católicos, hay una inmensa cantidad de pueblo de Dios ahí, ¿no? Que aman a Dios con todo su corazón y que realmente quieren entregarle todo y que realmente desean agradarle, pero desconocen sus pensamientos, sus deseos, sus promesas, sus planes, desconocen todo por causa de la desinformación que las autoridades, no me meto ahí, ¿no? ¿Por qué razón? No promueven más. Sí, es cierto. Pero lamentablemente, ¿no? por más amor que hayan tenido a su manera de esa época, a veces digo, el Señor conoce sus corazones, pero Dios me acaban de decir, ¿no? Que no, tampoco ese sentimiento humanista va a salvarlos, o sea, porque en Dios es ya la humanidad perdida, condenada, ¿no? Por el pecado y por todo. Los que se rescatan serán los que realmente aceptaron y recibieron a Cristo y renunciaron a todo lo demás. O sea, no hay que... Pero, claro, pero acuérdate que también hay una parte de la palabra que dice que Dios te pedirá cuenta sobre lo que tú sabías. Así es. Pero por el engaño no, porque yo me acuerdo, al igual que dice Ani, mi abuelo paterno yo no lo he conocido, porque él falleció y yo nací al siguiente día, creo, algo así. Entonces, mi papá nos cuenta, pues, ¿no? Que el abuelo, ellos no sabían qué escondía, pero lo que sí sabían es que con una vela en las noches, él desenterraba, porque ellos vivían en Cajamarca, en un poblado de Cajamarca, y como que sacaba una tierrita del piso así, algo, ¿no? Que ya lo tenían en determinado lugar, y amarrado así con un pañuelo de lino, así blanco, la Biblia, y la tenía escondida, debajo de la tierra. Entonces, cuando él quería leer, él lo abría, y dice que él se ponía a leer. ¡Qué lindo! ¿No? Entonces, mis abuelos, los dos analfabetos, pero ¿sabes cómo se volvieron alfabetos? Leyendo la Biblia. Mira tú. Alguien les compartió y les regaló una Biblia y ellos lo dicen. Pero un día mi papá, él es el último de los hijos, en la travesura de la adolescencia se les ocurrió buscar y sacar. Uy, mi abuelo dice que les tiró una gritada de su vida. ¿Por qué? Por el temor que había, pues. Claro, por lo que traía, ¿no? Todo el secreto, el temor. Que si lo encontraban la Biblia, a mi abuelo, el cura de la iglesia o alguien lo podía como que excomulgar, porque ¿por qué tenía él una Biblia en su casa? Ahora, lamentablemente, uno cree que los curas son preparados, pero no. Los curas no son preparados. Los curas, o sea, son pocos los que leen y se enteran de la verdad y toman conciencia, como Lutero, ¿no? Pero, o como quizás otros, es que ellos ¿no? siguen una línea, siguen una línea, amiga, y ¿sabes cuál es? Yo con el paso del tiempo, o sea, por todo lo que hablan en unas congregaciones más que otras, ellos son antes que todo marianos. Sí. Más que de Cristo. Sí. O sea,
algunos lo ponen en el mismo nivel, Sí, otros pues. incluso a María más, Más. que Cristo. Y creen que, Entonces, son fieles así ajá, porque mamá de Jesús, mamá de Dios, pues, ¿no? sí, Entonces, no tienen ajá, temor, no ajá. tienen temor, al contrario, se Entonces, sienten, eso a ellos sí, por ejemplo, porque yo digo, ellos leen la escritura. ¿Cómo no leen. pueden entender que en la escritura Así no es, dice en ningún momento que hagas esto y encima engañan al pueblo? así Encima es. engañan a la gente. Y la gente te sabe, por eso es que cuando la gente empieza a leer Antiguo Testamento, al comienzo se dice, ay no, ay qué feo, ay qué Dios, ay cómo era así, cómo era acá. Pero cuando van conociendo realmente a ese Dios maravilloso, el Antiguo Testamento, ¿no? A ese Dios que dio a su Hijo, y el Nuevo Testamento es el cúlmine, ¿no? La culminación de lo que el Señor dijo antes. Entonces lo vas entendiendo y vas diciendo, caramba, todo lo que yo traía, todo lo que en mi mente venía, todo se desbarata acá porque no hay más, no hay más, es esto, es el único camino, no hay otro. Así es, amiguita linda. Bueno, que Dios tenga misericordia y que nos use a nosotros cuando Él guste, ¿no? Que nos prepare para poder Sí. Y en llevar lo con poco que claridad. podamos darles así. Yo me alegro por este Así grupo del es. Callao, que les digo que justo con ellas tengo clase antes que reunirme con ustedes. Y otra vez tocando siempre el tema, ¿no? Los sacramentos no nos salvan, chicas, esto no nos hace. Lo único que nos salva es creer en Jesús y obedecerlo, porque no solamente hay que creer en Él, sino obedecer lo que su palabra dice, Sí. ¿no? Cada Chicas, día. Entonces, ayúdenme a orar cada porque día. este miércoles, Marisabel, no vamos a hacer el ¿Ya? tema este miércoles porque Marisabel ha sentido en su corazón el hablar con claridad acerca de la verdad de Jesús y todo esto. Entonces, si pueden participar sería lindo este miércoles, si Dios les permite, 10:30. Ya. Vamos a leer la página 1315. Silita, ¿tú puedes leer? Ok. 1315. La segunda carta a los tesalonicenses. La primera carta de Pablo, al parecer, genera algún malentendido entre los tesalonicenses, algunos de los cuales la interpretaron como diciendo que la segunda venida sucedería de inmediato. Por lo tanto, Pablo envía una segunda carta para aclarar el malentendido. Él señala algunos de sus sucesos que precederán a la segunda venida y les advierte que continúen trabajando tanto para su propia manutención como para el Señor. Amén. Sí. Está clarísimo, ¿no? ¿Alguien quiere comentar? Sí, yo creo que, mira, si en ese tiempo habían algunos detalles de cómo va a ser su venida, hoy en día a mí me han llegado un montón de mensajes de que esto es ya, el Señor está aquí, que ya viene, que no sé, que no sé cuánto, no te vacunes porque te van a poner el chip. O sea, un montón de cosas. O sea, se siguen dando y se seguirán dando, pero yo digo, está claro cómo va a ser todas las cosas, ¿no? Probablemente esto es parte de todo todo lo que el Señor dejó ya dicho cómo van a ser, pero no es que mañana o pasado lo sea, solo Él sabe la hora y el momento, pero vaya, hay varios acontecimientos todavía que van a suceder, que van a tener que pasar. Entonces, solo hay que esperar en el Señor. Hay que esperar en actitud, en acción, no en pasividad, porque a veces me ha dado ganas a mí, mira cómo influye, y tiene razón, porque me ha dado ganas de, no, ya para qué, mejor no hago esto, ya mejor no muevo si ahorita viene el Señor, y ahorita viene tal, que imagínate cómo mi mente quiere aplicar todo esto, ¿no? Que con eso del Líbano, cómo ha explotado y todo eso, ¿no? Ya leí que tiene mucho que ver con los últimos sucesos finales, ¿no? Y ahí me enteré muchas cosas del Líbano y de que es parte de la tierra del Señor y todo eso, pero nosotros tenemos que estar esperando en una acción, no en pasividad, no como que el Señor conoce, es el único que sabe cuándo va a ser. Mientras tanto, tenemos que estar en actividad total, ¿no? Así que sí, eso hasta el último día. hasta el último que el Señor
nos encuentre igual que las novias que tenían aceite suficiente Así en su es. lámpara, trabajando hasta el último minuto. Así sea, es, así es. ¿Por A qué? ver, Porque esa es la gran comisión, finalmente, ¿no? Es tan claro. sencillo como eso, es algo que no debemos de perder de vista, ¿no? Así Y es. pasando por nuestros procesos también, porque creo que esta carta, segunda carta a los tesalonicenses nos lleva ahí. O sea, el Señor nos dijo, yo no puedo decirles que no van a tener aflicciones, es más, les digo que las van a tener, pero, no se afanen, no se angustien, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Entonces, allí es donde, agarradísimos del Señor, llorando, gritando, lo que sea, pero agarrados de Él. Y Él nos ha dicho que estará con adelante, ¿no? nosotros, ¿no? Él estará con nosotros. O sea que tenemos esa linda promesa. Y finalmente, de esa manera, nosotros acá juntas, lo que yo observo es de que lo que hacemos es, como dice la palabra y nos lo ordena, la Biblia nos ordena que nos reunamos. ¿Y por qué dice que nos reunamos? Porque tenemos que fortalecernos constantemente, todos los días de nuestra vida, con la palabra. Y entre nosotras somos los brazos de Dios, somos las palabras de Dios, somos esa ternura de Dios, ¿no? Para nosotros fortalecernos, ¿y con qué propósito? Con el propósito de ir y predicar, ¿no? Y consolar, y animar, pero sobre todo mostrar, ¿no? Y traer a más personas del dolor, de las heridas, a la paz, ¿no? No dice que nos sacó de la oscuridad a su luz admirable. Es una maravilla, ¿no? Es la motivación más grande para poder agradar a nuestro Padre, ¿no? Así es, así es. Yo siempre le digo a las personas, chicos, chicas, cuando tengo por oportunidad de hablar, no esperen, por favor, no esperen a tener una sentencia de muerte en sus vidas para recién voltear a Dios y decir, ya, yo humildemente y con mucha vergüenza lo digo. Recién en el momento en que me dijeron, tienes una cosa que es terrible, ¿eh? Recién allí me puse las pilas realmente, no es que no lo haya llamado antes ni lo haya buscado antes, porque sería mentirles, pero así con la pasión de ahora, con el real conocimiento de Él, con la humildad y con todo lo que Él nos enseña. Por eso no esperen a estar en esa situación o en una situación peor, sino desde ahora, ¿no? Porque, yo creo que has tenido, dentro de todo lo negativo, tienes el privilegio de saberte, no sabemos, porque quizás lo tuyo se nota, pero ¿de dónde sabes que nosotros tenemos algo escondido que aflorará antes que lo tuyo? No, o sea, solo Él sabe. Pero al menos te da la oportunidad, ¿no? A ti te ha dado esa oportunidad de ponerte pilas, ¿no? De vivir como Él quiere, ¿no? O sea, Él no te ha hecho ser más responsable con cada sentimiento, con cada emoción, con cada cosa que vas viviendo, ¿no? Estás viviendo al 100% con Él. Así que eso es una cosa maravillosa. Lo que decía Gaby, que tenemos que ser conscientes y tenemos que ser intencionales. Conscientes e intencionales. Y eso está en la Biblia, chicas. Sí, no sé por qué yo antes no lo leí, no sé por qué antes no le di importancia. Es que eso le pasa a todos, pues, por eso que es bueno, cuando tú tienes esa situación que se presenta, tú sabes que posiblemente estás más cerca que otros de pasar a otra situación, ¿no? Entonces ahí te ponen, ¿no? Vas pilas, pero al final solo Dios sabe, quizás nos vas a ganar a todas y te vas a ir después que todas, no sabemos, ¿no? Solo el tiempo es de Dios, el tiempo es de Dios. Solo Dios sabe, Dios sabe el día y la hora. Lo importante es que el día de hoy cumpla. El día de hoy disfrutes. El día de hoy animes. El día de hoy todo. Así es. Todo realmente. Vivamos como si este sea el último, ¿no? Como si fuera el último día, siempre. ¿no? Así es. Sí, siempre. Así es. Siempre, dando la gloria a Él, ¿no? A ver, tú, Katicita, puedes leer la página 1319. Faltan, para que se cierre, 8 minutos, ¿ya? 8 minutos. La 1317 primero. Bien.
Ya, 1317 primero. Tercer viaje misionero. Lucas no indica cuánto tiempo permanece Pablo en Antioquía después de su regreso de su segundo viaje misionero. Es probable que no pasara mucho tiempo hasta que Pablo preparase su tercer viaje evangelístico pasando por el norte y el oeste a través de Galacia y Frigia. Queda claro que Pablo continúa preocupado por el crecimiento espiritual de los que han conocido a Cristo por medio de él hacía varios años. Luego Pablo sigue viajando a través de Asia, su capital Éfeso, y así satisface el deseo que sintió por primera vez en su segundo viaje, cuando fue instruido por el Espíritu Santo a ir en cambio a Macedonia. Parece ser que Pablo aprovecha la oportunidad de estar en tan importante ciudad porque se queda allí durante aproximadamente 3 años. De especial importancia durante este tiempo son las cartas que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia que ha generado graves problemas desde que Pablo la visitó. Lo que podemos ver acá es ese cuidado, ¿no? Ese cuidado. Pablo no estaba tan preocupado en números, estaba preocupado realmente que los que conocían ahí, que los que estaban ahí no sufran engaño, no tergiversen la palabra, no se haya entre ellos se meta falsa doctrina o haya discordia. ¿Por qué? Porque si eso no caminaba bien en un comienzo, ¿cómo se iba a expandir la palabra? ¿No? ¿Cómo iba a dar resultado? ¿No? Así es, súper interesante, ¿no? Uh-huh. Y ahora vamos a la 1319. Carta, Son Susanita ya. Chirino. 1319. uh-huh. Sí. La primera carta a los Corintios. Al parecer, Pablo ha enviado una carta a la iglesia de Corintios a través de Timoteo, quien pasaría por Corintios en su camino a Macedonia. En una segunda carta, escrita tal vez en el año 55 a 56 después de Cristo, Pablo menciona la carta anterior a los Corintios e indica que ha recibido una carta de respuesta de los Corintios que llegó a Éfeso por medio de un grupo que incluía a Estéfanas, Fortunato y Acaico. Si bien se desconoce el contenido de la primera carta de Pablo, la respuesta escrita que Pablo recibió de los corintios evidentemente planteaba preguntas específicas respecto del matrimonio y la soltería, de los alimentos sacrificados a los ídolos y de los dones espirituales y de determinadas costumbres especiales que los corintios estaban realizando. Pablo responde a estas preguntas en su segunda carta, tradicionalmente llamada Primera de Corintios, y expresa su preocupación por las divisiones entre los corintios, de las cuales ha sido informado por miembros de la familia de Cloé. Adicionalmente, Pablo aborda algunos de los problemas particulares que los cristianos están enfrentando en la ciudad pagana de Corinto, incluso asuntos pertenecientes a la moralidad sexual, a la modestia y al tema de comulgar con paganos. Una iglesia bien difícil, ¿no? Corinto, ¿no? O sea, Sí. es una iglesia que ha tenido que ser bastante disciplinada, ¿no? Llamada al orden más que las otras, ¿no? Uh-huh. Sí, pues. ¿Alguien más quiere? Falta 3 minutos. Y ahí está la preocupación. ¿Cuánto falta? ¿Quieren volver a entrar para terminar o nos quedamos ahí? ¿Qué prefieren? ¿Hablen o callen para siempre? Ya no hay más negrita. Ah, ya, ahí Sí, ya no hay terminamos. más negritas. Sí.
Lo que pasa es que hemos aprovechado muy bien el tiempo Sí. compartiendo de cada lectura. Entonces, Sí, ha sí, sido qué lindo. bien, qué chévere, qué Sí. chévere. Mira, falta 3 minutos. A mí me así que- encantaría quedarme un poco más, pero ya se me ha complicado un poco la noche. Sí, pues sí. Entonces, Yo a mi yo Nos esperamos hasta propongo, que acabe. sí, hasta que acabe, claro, ¿no? seguimos conversando hasta Sí. que se acabe. Sí, sí, Claro. perfecto. Ujú. ¿No? ¿Alguien quiere Muy añadir bien. algo? ¿Qué les- No sé. ¿Qué ¿Alguien les sabe? parece si viendo el video de Gaby, que también está fabuloso, Sí, Ujú. viendo el video de Gaby de la lección 48, que es inmenso, es larguísimo? sí. Sí. ¿Qué les parece si lo vamos viendo y lo vamos compartiendo en nuestro WhatsApp, en nuestro grupo? Así Sí. como hemos compartido ahorita de lo que leíamos, nuestros pareceres o nuestras reflexiones, ¿qué les parece si lo vamos reflexionando Sí, sería el bueno. video de Gaby a través del Bien. WhatsApp? Ujú. ¿Mm? Sí, perfecto. Porque Ya. eso nos Ujú. va a permitir, el poder desarrollar el tema. Ajá. ¡Tararán! ¿Me lo puedes escanear? Sí, cómo no, cómo no. Ay, ay, ay. Y entonces antes de que se corte, nos despedimos. Sí, Qué vamos gusto a orar. verlas. Sí, Que estén sí. bien, chicas. Oremos, Y oremos por nuestros sigamos problemas, cuidándonos. dificultades. ¿Ya? A ver, ¿quién quiere cerrar con oración? Ya si se corta con la oración, ya un besito para todas, las amo. A ver, ¿quién quiere orar? La Susi, que nunca ha podido orar por nosotros. Ya, Susanita, En estos siempre tiempos. ora. Ya, Susanita, ora. Claro. Ok, Señor, gracias, Padre Santo, porque tú eres maravilloso, tú nos das precisamente lo que necesitamos. Y gracias, Sí, Señor. Padre, porque nos permites conocerte cada día más para poder hacer tu santa, perfecta voluntad. Y lo que más anhelamos es de que sean tus propósitos, sean hechos en nosotros, que se cumpla toda la obra que tú empezaste, la cumplas en nosotros. Gracias por bendecirnos, gracias por este maravilloso grupo, Señor, gracias por el corazón de cada una de Jane, de Katy, de Sila, de Silita, de Anita, y el mío también, Señor. Susanita. El más lindo, el más lindo. Gracias, Gracias, mil Señor. gracias, gracias porque Gracias, tú Señor. aquí nos has traído, Señor, nos has sostenido y nos sigues sosteniendo y cumpliendo Señor. todas tus promesas y porque tú deseas una vida en abundancia para nosotros. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a ser obedientes, a ser realmente, caminar sobre tu palabra, Señor, para que veamos claro y que el Espíritu Santo nos Así es. siga guiando. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Oramos Gracias. también por familias, respectivas familias de cada una. Sí, Señor.